¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la lección número 5 de E-Lecciones. En esta ocasión vamos a referirnos a las elecciones porfiristas. Son varias, son bastantes, abarcan desde 1877 hasta 1910. Pero nosotros nos vamos a ajustar porque ya hablamos de las 77, incluso porfiristas, pues ya eran desde antes porque había perdido 3 veces. Se había postulado Porfirio Díaz 3 veces y no había quedado como presidente. Entonces, se le hizo hasta 1877, de donde venimos la vez anterior, por fin triunfó y entonces llega todo un largo periodo. Vamos a quitar también la última elección, vamos a dejar para otra ocasión, pero entonces el día de hoy vamos a hablar de 3, 4, 5, 6, 7 elecciones, pero va a ser dinámico porque resulta, y voy a mi acordeón, pues que don Porfirio Díaz mantuvo al país de alguna manera estable con sacrificios, con muchas situaciones negativas en un momento dado, resultado precisamente de conforme fue evolucionando la dictadura, de un desgaste especial que se fue dando, ¿no? Pero definitivamente tenemos que pensar en que, en que el país estuvo en una situación bastante curiosamente estable. Entonces, estas elecciones en sí no son tan complicadas, no tienen demasiado que abordar más que los nombres de los candidatos cuando los hubo, y se parecen mucho en la actualidad a las elecciones de nuestro amigo Putin allá en Rusia, ¿no? Muy parecidas las elecciones. Eh, Casi candidato único, y cuando tiene otros, pues son nada más un poquito de adorno. Precisamente nos vamos a 1880. Son 2 jornadas nuevamente todavía prevalece lo que se estiló en gran parte del siglo XIX, todavía estamos en el siglo XIX, 2 jornadas primarias y secundarias. Se celebraron las primarias el 27 de junio y las secundarias el 12 de julio de 1880. Se había descartado ya a Miguel Negrete y a 14 más, nombres más que por ahí andaban y que refieren algunos documentos. Y acá compitieron varios y voy a ir dando los resultados de abajo para arriba. Manuel María Zamacona, todos además del Partido Liberal. O sea, todos eran cuates, todos eran amiguis, todos derivaban de alguna manera de la concepción liberal y por eso también en cierta manera había cierta estabilidad en el país, ¿no? Porque no había, en ese momento por fin se habían calmado bastante las aguas y no había ya una situación de los conservadores antiguos en que, en que estuvieran ahí queriendo mover las aguas, como decía yo hace rato. Entonces tenemos a Manuel María Zamacona con 76 votos, apenas el 0.51%. Ignacio Luis Vallarta, ese apellido es muy simbólico porque derivado de él tenemos ahora el paradisíaco puerto de Vallarta, ¿no? Bueno, Ignacio Luis Vallarta, 165 votos, apenas el 1%. Ignacio Mejía tuvo 529 votos y 3.5%. Aunque fíjense, aquí está marcado como Partido Liberal, pero me suena que Ignacio Mejía venía de los conservadores antiguos. Pero bueno, Trinidad García de la Cadena, que ya en algún momento había sido un presidente interino en México, obtuvo 1075 votos y el 7%. Y también tenemos a Justo Benítez, que tuvo nada menos que 1368 votos y el 9%. Y finalmente, y aunque no lo crean, porque pues estoy mencionando que son elecciones porfiristas, no aparece Porfirio Díaz.
aparece Manuel González porque Porfirio Díaz en este momento no se podía reelegir, según las circunstancias. Entonces él acató totalmente, no me puedo reelegir, pero va de alguna manera un casi compadre mío, Manuel González, y obtiene 11.528 votos, el 76%. Arrasa Manuel González para el periodo de 1880 hasta 1884. Realmente detrás de él, como en el Maximato posteriormente, Plutarco Elías Calles, acá Porfirio Díaz, de alguna manera está detrás de todas las acciones que se van a gestar en este tiempo con Manuel González. Pero pasa el cuatrienio, llegamos entonces a 1884. Y en 84, entonces vamos a tener también elecciones primarias, secundarias, las primarias en junio, aquí no hay fecha específica, no la localicé, y las elecciones secundarias en julio de 1884. Hay algunos aspirantes descartados antes de las elecciones, como fueron Manuel González, que ya había aparecido en algún momento, Vicente Riva Palacio, aquel gran cronista de la historia de México a través de los siglos, y además nieto de Vicente Guerrero, Ramón Fernández, Jerónimo Treviño y Trinidad García de la Cadena, y algunos 5 más por allí que no están registrados sus nombres. Trinidad García de la Cadena, aquel que, repito, había sido ya presidente interino, ¿no? Tuvimos un presidente Trinidad. Bueno, en 1884 está Ramón Corona con 31 votos. Aquí ni siquiera alcancé yo a sacar los porcentajes porque obtuve la información finalmente también de de un artículo y de una historiadora, Fausta Ganús, porque en lo primero que había yo obtenido información de Wikipedia nada más venía Porfirio Díaz, ¿no? Y entonces arrasaba ahí con el porcentaje. Parece ser que está en menos del 1%, obviamente, Ramón Corona, y Miguel Blanco, pues también, ni siquiera el 1%, están bajísimo, y seguramente otros porcentajes fueron por votos nulos o de otros, ¿no? Entonces, Ramón Corona, 31 votos, Miguel Blanco, 68 votos, ridículo, frente a los 15.776 votos de don Porfirio Díaz. Ahora sí, aquí empezamos ya, Porfirio Díaz, Porfirio Díaz, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, 98%. Y entonces, aquí es donde en 1884 inicia propiamente la etapa llamada del porfiriato, ¿no? Y dada las circunstancias de que aquí se le acomoda ya totalmente el panorama a Porfirio Díaz, sus, digamos, sus congresistas vuelven a acomodar ahí las leyes y ya se vale la reelección inmediata, inmediata. Así que este es un periodo del 84 al 88. Nadie respinga, no se tiene noticias así de que se haya señalado como fraude las elecciones, y entonces ya quedaron planchadas. Aunque hasta el 91, hasta la siguiente etapa, es cuando el Congreso va a aprobar la reelección, eh, digamos, ya garantizada, autorizada. Previamente lo aprobaron, pero luego ya lo garantizan a través de las leyes, ¿no? Inmediata e indefinida. Eso va a tener esa característica. Ahorita lo vuelvo a mencionar, porque entonces vamos a ubicarnos en 1888. No hay no obtuvo una referencia específica del momento de las elecciones en ese momento, pero aquí van los candidatos. Bueno, aspirantes descartados, Manuel Romero Rubio nuevamente. No, me parece que es la primera vez que aparece Manuel Romero Rubio. Lo que pasa es que está muy emparentado con la familia de Porfirio Díaz, don Romero Rubio, por su futura, o ya, ya corría aquí la situación de una de sus esposas, ¿no? Bueno, Manuel Romero Rubio, Carmelita, viene de esa familia. Ignacio Vallarta nuevamente, Ramón Corona y Vicente Rivapalacio nuevamente, más otros 10, pero todos ellos fueron como mencionados que iban a estar en la elección y fueron descartados, ¿no?
porque además todos quedaron de acuerdo en que el señor Porfirio Díaz tenía que ganar. Así que por aquí apunté a Ignacio Vallarta, pero él no estaba descartado. Perdón por aquí correcciones todavía de la documentación que consulto, porque finalmente Ignacio Vallarta sí estuvo en la boleta, con 5 votos, Ramón Corral con 6 votos y Porfirio Díaz con 16,065 votos. Aquí casi prácticamente representó el 100%, ya ni siquiera el 98, ¿no? Es muy cercano al 100%, ¿no? 99,999%. Así que Porfirio Díaz se alza con la victoria y continúa en el poder por 4 años más, aunque precisamente un año antes de celebrar nuevas elecciones es cuando el Congreso aprobó oficialmente la reelección inmediata e indefinida. Bueno, y por eso ya se queda aquí muy a gusto, don Porfirio Díaz. Llegamos a 1892. También no tengo el dato exacto de la fecha de la elección, pero sabemos que hubo todavía 2 jornadas, primarias y secundarias, con la posibilidad de reelección. Tenemos al candidato por el partido independiente, o sea, no partido, de una manera independiente, fíjense. Desde aquí quizá teníamos algún registro también por ahí anterior, pero así muy escaso, y sigue siendo muy escaso el hecho de que se presente alguien de manera independiente, lo cual luego también tardó muchísimo tiempo, hasta que hace poco, en las elecciones anteriores tuvimos un candidato independiente en 2018. Bueno, en ese entonces, 1892, llega don Nicolás Zúñiga y Miranda de una manera independiente y obtiene nada más 21 votos, ¿no? Lo cual representó una nimiedad, o sea, un porcentaje del 0,12%. Y Porfirio Díaz, fíjense, aquí empiezan a moverse un poquito las aguas. Ya la cuestión de los liberales y todo eso ya va quedando, todavía tiene vigencia, pero ahora sí empieza aquí también la etapa un poco institucional de la partidocracia, ¿no? Ya los partidos se empiezan a configurar más concretamente, le dan cuerpo a los partidos. Incluso como antecedente se había creado la Junta Central Porfirista. O sea, dijeron, vamos a crear un partido que se llame Junta Central Porfirista. Después, para no sonar porfirista, le cambiaron el nombre y se quedó como Unión Liberal. Sigue siendo los liberales, pero se llama Unión Liberal. Y ahora sí ya con una construcción mayor. Y ahí está Porfirio Díaz con 17,277 votos, lo cual representó el 99,87%. 99,87%. Aquí hubo antes 6 aspirantes descartados, sin referencia de nombres. Fueron tan disímbolas estas elecciones que realmente no hay un registro así exacto de las fechas. O la verdad, yo a la mera hora aquí no lo, no lo apunté debidamente. Pero bueno, tenemos acá al 1896. 1896. Y tenemos entonces que estamos a 2 más de concluir el ciclo que les quería comentar hoy. La referencia es que son 2 jornadas, primarias y secundarias, con posibilidades de reelección todavía. Y uno de los personajes que más también aparecieron en boletas, no tanto como Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz rompió el récord de aparecer previamente y después en las boletas. Uno de los que más hacían el juego pues ahí de competir, ¿no? Era Nicolás Zúñiga y Miranda. O sea, es idéntica esta elección a la anterior, la de 1896. Así que Nicolás nuevamente va, dice independiente, independiente, pero no obtiene ningún voto, según los registros. 0 votos, 0%. Y por lo tanto, el ganador es Porfirio Díaz, ahora bajo el Círculo Nacional Porfirista. O sea, otra vez le cambiaron el nombre.
regresaron casi a la concepción primera, nada más con alguna variante, y se llamó Círculo Nacional Porfirista el partido, para obtener 17,416 votos, el 100%. Recuerden que todavía son elecciones universales, pero indirectas. Esos votos corresponden a los colegios electorales que se crearon a partir de los nombrados, de los que pudieron ejercer un voto previo para formar un colegio electoral y que fueran representados por los colegios electorales. Entonces, sí hay más habitantes detrás de la votación, pero ellos confiaron en un colegio electoral y los votos son específicamente de los colegios electorales. 17,416 votos, el 100%, ganador Porfirio Díaz en 1896 para el periodo 1896-1900. Y entonces vamos a llegar ahora nada menos que al siglo XX. Bueno, previo porque finalmente se dice que empieza a correr a partir del siguiente año 1, ¿no? Del año 1, pero prácticamente, ¿no? Prácticamente. Estamos entonces en 1900, en el 8 de julio. 8 de julio, y aquí ya no hay una referencia que sean primarias y secundarias, pero posteriormente sí, sí tengo el dato, así que seguramente esta correspondió a las secundarias. El 8 de julio de 1900 se celebran nuevas elecciones y compite nuevamente Nicolás Zúñiga, va independiente y no obtiene votos. Esto es, repito, como lo de el día reciente de Vladimir Putin, que en Rusia hace sus elecciones de este tipo, igualitas, ¿no? Entonces, Nicolás Zúñiga, independiente, 0 votos. Bernardo Reyes, independiente, 0 votos. José Yves Limantour, del partido científico, sí suena aquí un partido, José Yves Limantour, que era del gabinete de Porfirio Díaz, que era allegado, que estaba allí, pero y juega ahí en la elección, pero pues prácticamente no tiene seguidores, más que los de su partido científico, pero por lo que se ve ni siquiera ellos votaron, se registran 0 votos, 0%. Ya había habido también 4 aspirantes descartados, y el ganador absoluto es Porfirio Díaz por el Círculo Nacional Porfirista, sigue ese partido, Círculo Nacional Porfirista, con 17,091 votos, el 100%, nuevamente. Y llegamos entonces a la última elección que hoy vamos a referir, la de 1904, para el periodo, ojo, también aquí hubo cambios, nació el sexenio. Anteriormente ya había habido antecedentes de algún, no solamente sexenio, sino decenio, allá con Santana. O Bustamante iba a cubrir un decenio. Bustamante o Comonfort. No, me parece que Bustamante. Bueno, cualquiera de ellos en la reforma iba a cubrir un periodo de 10 años, pero a la mejor volvió Santana y toda esa cuestión. Entonces ya había habido antecedentes de un poquito mayor. Pero luego ya había habido otra vez estabilidad en cuatrienios, cuatrienios, cuatrienios. Y aquí, de pronto nace el sexenio, ¿no? Nace el sexenio, y compiten para un periodo de 1904 a 1910, 1904 a 1910, en 2 jornadas, primarias y secundarias, que va a ser el 3 de julio la primera y el 31 de julio de 1904 la segunda. Además, aquí hay una situación, nuevamente como en algún otro momento, el segundo lugar, según eso, no, aquí no va a ser para el segundo lugar, perdón, leo bien, leo bien. Elección diferenciada para vicepresidente. Quiere decir que la gente se presentaba a elegir por un lado, en una urna, presidente, y en otra se depositaba para vicepresidente. O sea, corrían por 2 lados los candidatos para vicepresidente y por otra los candidatos a presidente. En el anterior periodo, pues había ahí medio diluido esta cuestión de la vicepresidencia, como que el poder absoluto de Porfirio Díaz opacaba cualquier otra posibilidad,
y entonces aquí sí se señala que hay una elección aparte para vicepresidente. Bueno, lo cual, rápidamente déjenme corroborar para tener datos frescos. Déjenme ver si aquí nuestra amiga Wikipedia, que repito, no me he basado solo en Wikipedia, y por ahí lo tomé como una referencia adicional y en cierto periodo me fue útil porque perdí por ahí un libro de México a través de los siglos que me hubiera servido mucho y perdí también las referencias que ya tenía antes bien marcadas de otros libros, que sí los consulté, pero luego pues ya me puse a corroborar aquí en los anexos de las elecciones, que aparece así fácilmente en la búsqueda, anexo elecciones federales, eh, bueno, parece que es esa. Y voy a hacer la búsqueda para que también les dé la referencia un poquito de cómo fue esa cosa curiosa de de la elección aparte para vicepresidente. ¿No? Tiene ahí una característica singular. Bueno, me perdí un poco. Sí, pero prácticamente aquí también estaba muy amañado, fíjense, porque resulta que para vicepresidente solamente hubo un candidato, un solo candidato, y era muy allegado a Porfirio Díaz, o sea, prácticamente aquí también empieza el dedazo, ¿no? Bueno, desde antes, con Porfirio Díaz. Y entonces le dice Porfirio Díaz a su cuate Ramón Corral, pues tú vas para que voten por ti para vicepresidente. Entonces, muy aparte, se llevó la elección para vicepresidente por por el Gran Partido Nacionalista de México, así se llamaba, Gran Partido Nacionalista de México. Compitió nada más Ramón Corral y entonces obtuvo 19,008 votos, el 100%, y se convirtió automáticamente en vicepresidente. Pero entonces la elección de la presidencia estuvo constituida por Nicolás Zúñiga y Miranda, independiente que no obtuvo votos, ¿no? Pero aquí lo curioso, repito, es esta dualidad de urna, como ahora para diputados, senadores, etcétera, gobernadores, en fin, iba por otra urna, ¿no? No quiere decir que segundo lugar de la presidencia automáticamente fuera vicepresidente como en otros casos llegó a suceder, ¿no? De la historia. Bueno, entonces aquí Nicolás Zúñiga, además, pues hubiera sido muy feo que segundo lugar con 0 votos fuera vicepresidente, ¿no? Así que bueno, él obtuvo 0% nuevamente y se alzó con la victoria por el Círculo Nacional Porfirista, continúa, Porfirio Díaz, con 19,008 votos. La novedad es que aumentaron 2,000 votos, 2,000 colegios electorales, ¿no? O como se organizaba ahí la cosa, 19,008 votos, el 100%. Porfirio Díaz, ganador para gobernar de 1904 a 1910, lo cual se realizó. Recuerden que había épocas en que se fragmentaba, que ocurría un golpe de Estado, una licencia, etcétera, y los periodos no se cumplían. O el de Juárez, ¿no? Que no se cumplió porque murió. Entonces, aquí, bueno, Porfirio ni se moría, ni pedía licencia, ni había golpe de Estado aún, y entonces, tranquilamente seguía gobernando, y así llegó a la siguiente elección que se celebró en 1910 y que será motivo de otra elección aquí en elecciones. Así que bueno, entonces con esto estoy concluyendo y nada más me resta agradecer mucho su fina atención. Recuerden que queda grabado aquí el video y también se puede consultar en el canal de YouTube de un servidor. Teófilo Huerta les saluda y les agradece mucho su atención en elecciones. Hasta la próxima.